12:44 es lunes y nos vamos con nuestra sección de psicología. Psicólogoencasa.es, tu psicólogo por teléfono. Y ya lo están escuchando, es que en psicólogoencasa.es te atienden por teléfono las 24 horas, que si tú a las 3 de la mañana pues tienes una crisis de ansiedad, tienes algún problema y lo tienes que resolver, pues llamas al 807 50 54 00 y te atienden. Y ustedes dirán, ¿y es más caro? No, porque este número de teléfono te garantiza que pagas a través de tu factura de teléfono y digamos que una media hora de consulta te sale euros arriba, euros abajo, unos 30 euritos. Así que te ahorras el vestirte, el coche, el acudir a la consulta, el estar esperando y te atiendes y eres atendido por un profesional en psicólogoencasa.es. Rosa Armas, buenos días. Hola Isabel, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Y mira, se me ocurría muy bien el tema que vamos a hablar hoy, pues le viene genial a las personas que lo sufren, el psicólogoencasa.es. Estupendo, sí. Porque vamos a hablar de esa ansiedad justo. y ese miedo que tiene muchísima gente a salir a la calle, que se llama la agorafobia. La agorafobia. Que tú dices, a eso hay que tratarlo en un psicólogo. Pero ¿cómo voy al psicólogo si a mí me da miedo salir a la calle? Pues llamas a psicólogoencasa.es. Perfecto para ese en concreto, sí. Para todo, pero para esto en concreto, sí. Bueno, ya hemos descrito lo que es la agorafobia, pero seguro que tiene una explicación un poco más amplia y más técnica que tú nos puedes dar. Sí, bueno, la definición, aunque la definición de diccionario, la definición literal es miedo a los espacios abiertos, desde el punto de vista psicológico no es eso exactamente. Es el miedo que tienen algunas personas a estar en lugares o en situaciones donde si se sienten mal, si les pasa algo, les resulta comprometido o bien escapar o bien pedir ayuda. Sitios como transporte público, centros comerciales, esperar su turno en una cola, por ejemplo, sitios donde hay mucha gente, bares, ya en una discoteca no los metes ni atados, ¿no? Claro. Es esto, ¿no? El miedo a que me pueda sentir mal y me resulte comprometido pedir ayuda o no pueda pedir ayuda. Ese es exactamente el agorafobia. ¿Y cómo se comienza a tener ese miedo? Porque mucha gente no es que lo tenga de siempre, sino que de repente, sí. Yo me imagino, no sé si es por un trauma o cómo se genera. Bueno, algo parecido. Fíjate que muchas veces le preguntas a alguien con agorafobia a qué le tiene miedo y no te sabe decir exactamente, ¿no? Pues empieza porque en alguna ocasión, en algún momento, estuvo en un sitio donde se sintió mal o donde se puso nervioso o una situación donde pasó mucho miedo, posiblemente por nada, sino porque se encontraba mal, se asustó, ¿vale? Por un susto muy muy gordo, por un miedo muy intenso. A partir de ahí se genera el miedo a que me vuelva a pasar. Es decir, es miedo a que me vuelva a dar miedo. Realmente es miedo al miedo, y de hecho en las facultades se define así, ¿no? El miedo al miedo, porque empiezas a generar síntomas de ansiedad y es precisamente el miedo a esos síntomas, con la sensación de me muero, o sea, me voy a morir. Es un miedo tan intenso que me da, o sea, pasé tanto miedo en un momento que me da pánico volver a sentir volver a sentir ese miedo, o sea que en realidad es miedo al miedo, miedo a que me vuelva a dar miedo. Curiosamente es eso. La verdad es que desagradable, ¿no? Porque sí. Es que ni siquiera llegas a experimentar esa sensación, sino es decir, tengo miedo a volver a experimentar esa sensación. Sí, exacto. ¿Y cuáles son los síntomas que suele...? Bueno, pues te explico el proceso, sí. porque además es curioso, ¿no? Ya te digo, empieza por ahí, por un trauma, justo lo que tú decías, por una mala experiencia. A partir de ahí yo empiezo a observarme, o sea, hablo en primera persona para poder explicarme mejor. Empiezo a observarme continuamente todos mis síntomas físicos, sobre todo cuando estoy en los sitios donde te decía antes, ¿no? Donde hay mucha gente, en transporte, estoy continuamente observándome. Entonces, imagínate que por el motivo que sea, empiezo a notar que se me aumenta el ritmo cardíaco. Empiezo a ponerme nerviosa, empiezo a ponerme ansiosa. Esa ansiedad hace que aparezcan más síntomas de ansiedad. Ya empiezo a temblar, empiezo a tener sudoración. Cada vez me pongo más nerviosa, cada vez aparecen más síntomas de la ansiedad y cada vez me pongo más ansiosa. Es un círculo. O sea, llega un momento en que ya no lo controlas. Hay síntomas como la desrealización, es decir, la sensación de estoy soñando, no estoy aquí, esto no es real, ¿no?
es un síntoma que asusta mucho, por ejemplo. ¿Y cómo? ¿Desrealización? Desrealización, sí, es la sensación de no estar viviendo la realidad. Como si fuera un sueño. Sí, como si fuera un sueño, exacto, sí. Se llama desrealización, despersonalización. Es la sensación de no ser yo, de no estar aquí, de estar soñando. Es un síntoma que asusta muchísimo y yo, bueno, le digo hay mucha gente que me llama por este tema, asusta más que los otros, pero en realidad es un síntoma más de la ansiedad, no es ni más grave ni menos grave, ¿no? Pero es lo que te decía, ese círculo, ¿no? Empiezo a encontrarme mal, empiezo a ponerme ansiosa, eso hace que aparezcan más síntomas, me pongo más ansiosa y al final ya no puedo controlarlo. Al final me desborda. Estoy poniendo yo ansiosa nada más de pensarlo. Y de pensarlo, sí, porque entrar en ese círculo, además que llegas, yo imagino cuando uno comienza en ese círculo de ansiedad, que terminas hasta hiperventilando sí. y que te vas sintiendo cada vez peor. Cada vez peor, sí, y justo cuando hiperventilas, que suele pasar muchas veces, el cerebro está recibiendo más oxígeno del que necesitas y te da la sensación de mareo, de vértigo, y eso todavía asusta más, de voy a perder el control. Yo siempre le digo a mis pacientes que la ansiedad no es una enfermedad, no es un trastorno, es una sensación, pero es verdad que es muy desagradable, es una sensación muy desagradable. Sí. Y tanto. Sí. Y como decimos, obviamente es un miedo, esa agorafobia, tenemos que acudir a un especialista para tratarla, Sí. Pero sí que podemos dar algunos consejitos aquí. Sí, bueno, poquita cosa porque ya te digo. Poquita cosa porque hay sí, que tratar sí. y tienen que llamar a Esto necesita, psicologoencasa.es. lo primero decir que se cura. Conozco los casos y se cura. Con ayuda profesional se cura. Pero bueno, yo siempre le cuento, pues me llama mucha gente con este problema, por eso decidí hablar de esto hoy. Siempre le digo a la gente que lo que están viviendo en ese momento son síntomas físicos de miedo, porque la sensación que te decía antes de me muero, ¿no? Las sensaciones de muerte inminente. Entonces, esos síntomas que tengan claro que es por miedo, y que por miedo nunca en la vida se ha muerto nadie. O sea, nadie se muere por miedo. Es una sensación muy desagradable, pero es solo miedo. Otra cosa, la gente tiene también mucho miedo a desmayarse. Es físicamente imposible, o sea, es prácticamente imposible desmayarte porque el nivel de alerta que tienes en ese momento es tan alto, estás absolutamente alerta de que pendiente de ti, con ese nivel de ansiedad tan alto que físicamente es incompatible. Claro, pero a lo mejor esos mareos de los que hablábamos por la hiperventilación es lo que te hace pensar que puedes llegar a desmayarte. Claro, pero fíjate que lo del mareo es una sensación solo, no es mareo en sí, es la sensación de estoy mareada. Y sí te da pues el miedo de desmayarte, pero ya te digo, es incompatible por ese nivel de alerta que tienes en ese momento. Se supera, pero se necesita ayuda porque, bueno, pues el tratamiento en general es afrontar ese miedo de manera progresiva. ¿En cuánto tiempo? Ya sé que depende mucho de la persona. Depende del empeño que le ponga. Pero ¿en cuánto tiempo vamos a hacer una media, una persona que le ponga empeño, que tú que has tratado casos, el más corto periodo de tiempo en que se puede tratar, ¿de cuánto estamos hablando? Alguien que le ponga empeño y que realmente quiera superarlo, 4 o 6 meses empieza a mejorar bastante. Porque esto tiene que hacerse de manera progresiva. No puedes empezar por mandar a alguien directamente a una discoteca porque el efecto que produce es el contrario, ¿no? Ya no salgo nunca más. Entonces hay que empezar por lo que menos miedo produzca e ir aumentando en dificultad o en nivel de miedo, nivel de ansiedad que le produzca. ¿Y cómo tiene que mermar esto la calidad de vida de las personas? Sí, porque la gente termina o recluida en casa o haciendo cosas siempre acompañado porque no se atreven a hacerlo solos. Lo que suele hacer la mayoría cuando están en sitios donde empiezan a sentirse ansiosos es huir a casa, me voy a casa. Es donde se sienten seguros. Claro, me siento protegido en casa, lo que le pasa a mucha gente. Me voy a casa, con lo cual ya estoy en sitio seguro, me tranquilizo, me relajo y se me quita. Pues nos lo está contando Rosa Armas, se puede curar, pero hay que acudir a un especialista y nosotros le recomendamos que acuda a psicólogoencasa.es
y además, sobre todo con estos problemas, que lo que nos da miedo es salir de casa. Les atienden por teléfono en el 807 50 5400 y no se crean que es un teléfono en el que les van a cobrar más de la cuenta. A través de esa factura de teléfono ustedes pagan la factura de la consulta y que les digo, en media horita les puede salir euros arriba, euros abajo, unos 30 euros y sin desplazarse. Y la página web psicólogoencasa.es. Si no, nos llaman a nosotros, que nosotros le damos los datos. Rosa Armas, muchísimas gracias. Nos hablamos la semana que viene. Nos hablamos el próximo lunes. Gracias a ti, Isabel. Un abrazo. 3, 4. Psicólogoencasa.es, tu psicólogo por teléfono, sin desplazamientos, total privacidad, disponible 24 horas. Pagas con tu factura de teléfono el tiempo que necesites. 1,21 el minuto desde fijo y 1,57 desde móvil. Una sesión de media hora desde fijo, 36,30 euros. Déjate ayudar por profesionales. 807 50 5400, psicólogoencasa.es.